Los temas que vamos a tocar el día de hoy son diversos casos clínicos, incluyendo mucho el tema de farmacología que a veces es preguntado en el ENARM y tocando pues diversos puntos del tratamiento de los pacientes con algún tipo de cardiopatía. Vamos a ir revisando algunos casos clínicos. Ustedes van a poder ir votando por las respuestas que creen correctas y al final de cada caso clínico vamos a hacer una pequeña revisión de por qué cada respuesta es la correcta. Sí se escucha sin ningún problema, ¿verdad? Hola, sí, se escucha sin ningún problema y también se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico. Es un paciente masculino de 50 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica de 20 años de evolución. Este paciente presentó un infarto agudo al miocardio hace 2 años. Su tratamiento actual es ácido acetil salicílico, metoprolol, enalapril y aspirina. Bueno, ácido acetil salicílico. Acude a seguimiento donde presenta los siguientes laboratorios de control: hemoglobina de 14, plaqueta 170, leucocitos 6.5, creatinina 1, BUN 12, glucosa 160, sodio 140, potasio 4.2, colesterol total 250, LDL 120, HDL 31, triglicéridos 180. Y en esta consulta él se refiere asintomático y sus signos vitales son normales. Entonces aquí es donde viene la pregunta. Para prevenir un nuevo evento cardiovascular, recordemos que ya tuvo un infarto, con base a sus resultados de laboratorio, ¿en qué área debemos intensificar el tratamiento? Aquí es la primera pregunta. Ok, la mayoría votó colesterol LDL, algunos pocos votaron por triglicéridos, después HDL y al final glucosa. Perfecto, vamos a seguir con el caso clínico. Recuerden su respuesta porque es un caso clínico seriado. Entonces, de acuerdo a lo que tú contestaste en la anterior, ¿cuál sería tu objetivo de control en esta cifra de laboratorio? Ok, menos de 70, después menos de 140, otros más de 60 y menos de 200. Ok, vamos a seguir con el caso clínico. Para obtener dicho resultado, usted agregaría al tratamiento, vienen las siguientes opciones: ibenclamida, ácido nicotínico, ezetimiba o atorvastatina. Recordemos que él estaba con aspirina, metoprolol y enalapril. Entonces, de acuerdo a tus respuestas previas, ¿cuál es el tratamiento que tú agregarías en este caso? Muy bien, atorvastatina la gran mayoría. Perfecto. Ok, entonces esta es la última pregunta de este caso clínico seriado, en la que nos mencionan, señala el efecto adverso fundamental de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. A, arritmias auriculares; B, estreñimiento; C, diarrea y náuseas; o D, miositis y afección hepática. Adelante, voten. Ok, la mayoría miositis y afección hepática.
Ok, vamos a pasar a la parte de la explicación de este caso clínico. Entonces vamos a analizar el caso. Nos presentaron un paciente, un masculino de 50 años, con comorbilidades, diabetes, hipertensión y cardiopatía isquémica crónica, o sea, un infarto hace ya más de un año, hace 2 años. Entonces, la pregunta que nos hacen ellos es, para prevenir un nuevo evento cardiovascular con base a sus resultados de laboratorio, ¿en qué área debemos intensificar el tratamiento? Si nosotros ponemos atención en la pregunta, por ejemplo, voy a regresar un poco, si vemos los resultados del laboratorio, hay varias cosas fuera dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, la glucosa está en 160, el colesterol está en 250, el LDL en 120 y el HDL en 31. O sea, todo está fuera de metas. Pero entonces, lo que ellos quieren que contestemos es cuál de todos estos tiene mejor evidencia para la prevención secundaria de nuevos eventos cardiovasculares. Entonces vamos a desglosar uno por uno. Por ejemplo, para los que contestaron glucosa, un estudio que se llama UKPDS 33 demostró que el control estricto de la glucosa presenta disminución de enfermedad microvascular. Sin embargo, en ese estudio no se observó cambios en enfermedad macrovascular o en mortalidad. Entonces, recordemos que el infarto agudo al miocardio, la cardiopatía isquémica o la enfermedad coronaria entra dentro de la clasificación de enfermedad macrovascular en la diabetes. Entonces, sí debemos recomendar un control estricto en la glucosa, claro, porque va a tener múltiples beneficios de por vida. Sin embargo, este no disminuye la tasa de eventos cardiovasculares, ¿ok? Posteriormente, otro estudio que se llama ACCORD demostró mayor mortalidad en pacientes que se sometían a un control estricto de la glucosa. ¿Esto qué significa? Aquellos a los que se trataba de llevar hemoglobinas glucosiladas debajo de 6, comparados con 7 versus 7.9. Entonces, aquí nosotros con estas evidencias descartamos la opción de la glucosa. O sea, no es que no tenga, o sea, sí está fuera de metas de control de diabetes este paciente, pero no es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando cuál de todos estos tiene evidencia de disminución de eventos cardiovasculares. Entonces, vamos a pasar ahora aquí al perfil de lípidos. Ya descartamos la glucosa. Nos quedan ahora el colesterol total, el colesterol LDL y el colesterol HDL. Todos también fuera de metas. Dentro de estos tres, en el perfil de lípidos, el colesterol LDL, se ha demostrado que cada reducción de 40 miligramos sobre decilitro disminuye un 22% los eventos cardiovasculares. De manera así muy general, debe ser menos de 100, ¿ok? Lo más deseable en todos es entre 50 y 75. Actualmente, bueno, ahorita vamos a ver, bueno, ahorita es mejor adelante lo desglosamos. Pero entonces, se ha visto que un nivel de 75 o menos se asocia ya a regresión del volumen de la placa de ateroma. Ahora, el colesterol HL, también un nivel bajo, es un factor independiente de enfermedad cardiovascular. O sea, a nivel más bajo, más eventos cardiovasculares. Entonces, por cada disminución de 10 miligramos, hay un incremento del 10% de estos eventos. Sí se busca la normalización de pero una vez que ya se haya controlado el LDL. En cuanto a los triglicéridos, pues algo que estamos debatiendo constantemente porque su participación en la aterogénesis es controversial. Sí se deben de llevar también a las metas o los niveles normales, que es menos de 150, incluso los niveles óptimos son menos de 100. Sin embargo, este debe ser posterior a que nosotros ya tengamos el LDL dentro de metas, el HDL dentro de metas y los triglicéridos. Y en tercer lugar quedarían los triglicéridos. El tratamiento de la hipertrigliceridemia, recordemos que en más de 1000 ya existe riesgo de pancreatitis, ¿ok? Por hipertrigliceridemia. Y estos deben ser tratados pues con tratamiento específico. Entonces, aquí la respuesta es el que tiene más evidencia para tener reducción de eventos cardiovasculares es el colesterol LDL, como contestó la mayoría de ustedes. Ahora, este es un caso clínico seriado y así pasa en el ENARM. Si nosotros contestamos erróneamente la primera, pusimos glucosa, pues entonces ya vamos a querer llevar al paciente a niveles de glucosa normales, vamos a agregar tratamiento para la diabetes, etcétera. Entonces tenemos que prestar atención qué es lo que quieren que contestemos, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, ya nos dicen, ¿cuál sería tu objetivo de control? Entonces tenemos que es un paciente masculino
tiene 50 años, diabético, hipertenso y un infarto previo. Entonces, aquí esta tabla que pueden ver es una imagen de las guías de ACC-AHA para el manejo de la dislipidemia, ¿ok? Este es algo muy dinámico y que va cambiando constantemente. Incluso hace una semana se publicaron unas nuevas guías para el control de las dislipidemias en el que cambia un poco esto, pero yo creo que para fines de NARM, con lo que está aquí es lo que tenemos que saber. Entonces vamos a clasificar a nuestro paciente de acuerdo al riesgo que tiene. Nuestro paciente, este caso es prevención secundaria porque él ya tuvo un evento cardiovascular. No es lo mismo que alguien que solo tiene dislipidemia y no ha tenido ningún evento. Entonces, para prevención secundaria vamos a clasificar a los pacientes de la siguiente manera. Si el paciente ya tuvo eventos mayores, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, EBC, ataque isquémico transitorio, enfermedad arterial periférica o un aneurisma de aorta abdominal, vamos a clasificarlos. Si ya los tuvo, dentro de los pacientes de muy alto riesgo, porque aparte nuestro paciente cumple con esto, con diabetes e hipertensión sistémica, ¿ok? Y niveles de LDL persistentemente elevados. Entonces, las metas de nuestro paciente debe ser llevarlo a menos de 70 miligramos sobre decilitro. De manera general, entonces, todo paciente que ya tuvo algún evento cardiovascular, o sea, síndrome coronario agudo, debemos enfocar nuestro tratamiento en el colesterol LDL que esté debajo de 70, ¿ok? Sí, llevar el colesterol total, triglicéridos, glucosa, etcétera, pero nuestra prioridad es el colesterol LDL porque es el que ha demostrado mayor evidencia en disminuir los eventos cardiovasculares. En cuanto a las líneas del tratamiento, es lo que sigue, ¿ok? La siguiente pregunta. Aquí nos dice la tercera pregunta, que qué agregaríamos al tratamiento. Él estaba con aspirina, metoprolol y enalapril. Entonces, si nosotros hubiéramos escogido glucosa, pues muchos hubieran puesto aquí glibenclamida, si hubieran escogido triglicéridos, ácido nicotínico, etcétera, ¿ok? La primera línea de tratamiento para la dislipidemia, sabemos que es la atorvastatina, ¿ok? Las estatinas son bastante eficaces en disminuir el colesterol LDL e incrementar también el HDL, ¿ok? Las estatinas podemos clasificarlas en estatinas de alta intensidad y de baja intensidad, o de alta potencia y baja potencia. De alta potencia son atorvastatina y rosuvastatina, que son las que van a estar recomendados en estos pacientes para prevención secundaria. Entonces, si viniera atorvastatina o rosuvastatina, ambas podrían ser la respuesta correcta. Entonces, primera línea, estatinas. ¿Y esta cómo funciona? Disminuye la síntesis hepática del colesterol, inhibiendo la HMG-CoA reductasa o hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, ¿ok? Esto es importante porque, si se dan cuenta, en la siguiente pregunta, te ponen un truco en el examen, ¿no? Por ejemplo, te ponen, señala el efecto adverso fundamental de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, en vez de ponerte el nombre del medicamento. Esto es algo que frecuentemente también pasa en el examen. Entonces, apréndanse los grupos del medicamento porque muy frecuentemente te van a preguntar esto. Entonces, las estatinas, aparte de disminuir el LDL, de incrementar el HDL, también se ha demostrado que tienen diversos efectos pleiotrópicos que producen regresión de la placa de ateroma, mejoran la función endotelial, estabilizan las plaquetas, disminuye el fibrinógeno e inhibe la respuesta inflamatoria. Entonces, pues la respuesta correcta es estatina. Ahora, el ácido nicotínico, pues también es importante que sepamos que este disminuye la movilización de ácidos grasos libres del tejido adiposo, por lo que existe menor sustrato para la síntesis hepática de lípidos, principalmente el LDL y VLDL. Entonces, este es el fármaco que tiene mayor incremento del HDL. Si nosotros escogimos HDL, pues hubiéramos puesto esta respuesta. Y los inhibidores de la absorción del colesterol, ezetimibe, pues estos inhiben selectivamente la absorción del colesterol en las células en borde del intestino delgado. Entonces, así disminuyen los niveles séricos. Este está recomendado en pacientes que no toleran estatina o que ya están con estatina a dosis máxima tolerada y no han alcanzado metas. Entonces, vamos a regresar un poquito. Si nuestro paciente está fuera de metas, o sea, menos de 70 y ya tenemos estatina a dosis máxima, podemos ver que aquí entonces podemos agregar ezetimibe. Si ya nuestro paciente ya hubiera tenido estatina o atorvastatina, tendremos que haber agregado ezetimibe.
Y actualmente pues existe el nuevo grupo de los inhibidores de la PCSK9, que son anticuerpos monoclonales que pueden utilizarse también para el tratamiento si es que no alcanzamos, a pesar de atorvastatina y ezetimiba, las metas en estos pacientes. ¿Ok? Ahora entonces pasamos a la última pregunta. Dice, señale el efecto adverso fundamental de los inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. Y nos preguntan arritmias auriculares, estreñimiento, diarrea y náuseas, y miositis o afección hepática. La respuesta correcta, pues es la D, ¿ok? Hasta el 10% de los pacientes pueden presentar mialgias, ¿ok? Únicamente mialgias, sin evidencia de tener alguna miopatía. Y algunos ya presentan miopatía o miositis, que ya es en el punto 11%, el punto 0,3 puede desarrollar rabdomiólisis, y este se incrementa si es que se combinan con fibratos, ¿ok? La miopatía por estatinas o la miositis por estatinas se diagnostica cuando la CK total está 10 veces arriba del valor normal, y este generalmente resuelve con la suspensión del tratamiento, ¿ok? Las estatinas también, como efectos adversos, pueden incrementan el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, o sea, incrementan la glucosa en ayuno y la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, si nosotros pusiéramos una balanza en estos pacientes, por ejemplo, él era un paciente diabético, si nosotros pusiéramos una balanza de si se beneficia de tener estatina versus tener únicamente tratamiento para la diabetes, y que nos preocupara que esto le fuera a subir la glucosa, pues no, la balanza va hacia la estatina, no debemos de suspenderla, ¿ok? También pueden tener alteraciones cognitivas, pueden tener, disminuyen la aparición de cataratas, y antes de iniciar el tratamiento con estatina requerimos unas PFHs previo al tratamiento, y en caso de que presente síntomas durante el desarrollo, durante la evolución del tratamiento, pues debemos de pedir unas de control para compararlas con las previas. Las contraindicaciones de las estatinas son enfermedad hepática activa, elevación persistente de transaminasas y el embarazo, ¿ok? Deben de suspenderse 6 meses antes. Hasta aquí, ¿alguna duda del primer caso clínico? Voy a dar unos minutos para ver si alguien tiene duda. Lo pueda poner en el chat. ¿No? Perfecto. Vamos a seguir al siguiente caso clínico. El siguiente caso clínico es un masculino de 67 años de edad con... En un segundo. Voy a quitar esto. Hola, hay una duda de Fabián Salcedo, perdón. Es que Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para revalorar un paciente con dislipidemia? ¿Cada cuánto debemos pedir las PPH de control? Ok. En cuanto a las PFHs de control, no está establecido el pedir PFHs de control. Únicamente lo que se sugiere es pedir PFHs al inicio, y si durante la evolución el paciente presenta síntomas de hepatopatía o de miositis, en ese caso pedir las PFHs de control para compararlas con las del inicio, ¿ok? En cuanto al seguimiento de los laboratorios, pues tampoco está bien establecido, pero generalmente se puede hacer de 2 a 3 meses después de hacer cambios o en el estilo de vida o haber hecho ajustes en el tratamiento, para que nosotros podamos valorar si el paciente amerita un nuevo tratamiento o escalar el tratamiento. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿No hay más? Bueno, entonces seguiremos. El segundo caso es un masculino de 67 años con hipertensión arterial sistémica y reciente diagnóstico de fibrilación auricular. Refieres el inicio de tratamiento con anticoagulación y digoxina. Entonces, aquí te preguntan,
¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Aquí va la pregunta. Ok. Inhibe la bomba sodio-potasio tepeasa, la mayoría. Un cuarto aproximadamente la bomba sodio-potasio 2-cloro, bloquea receptores beta y canales de sodio. Vamos a pasar a la siguiente. Más de fármaco. ¿Cuál es el medicamento que incrementa el riesgo de intoxicación por digoxina? Eplerenona, amlodipino, acetazolamida o furosemida. Ok, aquí ya estuvo un poco más repartido todo. Un 40% furosemida, 35% acetazolamida, después amlodipino y al final la eplerenona. Ok, ahorita vamos a explicarlo. La siguiente. Esta está un poco más compleja, les vamos a dar un poco más de tiempo, que dice, ¿cuál de los siguientes son precipitantes para intoxicación por digoxina? A, ayuno prolongado, hipercalemia, consumo de yecas. B, enfermedad renal, hipocalemia, consumo de beta bloqueantes. C, consumo de vitamina K, hiponatremia más consumo de metformina. Y D, enfermedad hepática, hipomagnesemia y consumo de calcio antagonistas de hidropiridínicos. Piénselo bien, les vamos a dar un poco más de tiempo. Con que uno no les cuadre, esa ya elimínenla. Ok. 67% votó por enfermedad renal, hipocalemia y consumo de beta bloqueantes. Vamos a pasar a la siguiente. Y la última, ¿cuáles son los síntomas de intoxicación por digoxina? Miren, ahí había trampa porque tenía 2 asteriscos la respuesta correcta y aún así no confiaron. Bueno, anorexia, náusea, vómito y cefalea fue la que más votaron. Ok, entonces vamos a analizar el caso. Aquí en realidad, pues el caso, la introducción que nos dan, pues es de esas que te ponen a leer y al final te preguntan algo que ni al caso. Entonces nos preguntan cuál es el mecanismo de acción de la digoxina. La respuesta A, inhibe la bomba sodio-potasio 2-cloro. ¿Alguien sabe de qué grupo de medicamentos es esa respuesta? Que varios ya respondieron, pero no puedo ver la respuesta. No sé si alguien pueda decirlo con el audio. O la pusieron diurético de ácido. Exacto, diurético de ácido.
Inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, pertenece a la digoxina, bloquea los receptores beta, que son el grupo de beta bloqueadores, y bloquea los canales de sodio, pues, que son los calcio antagonistas. Entonces, la opción correcta es la B. Entonces, recordemos que la digoxina tiene un efecto inotrópico positivo, ¿ok? Entonces, muchas veces es indicada para pacientes con insuficiencia cardíaca. No es tratamiento de primera línea, de hecho es de las últimas líneas, pero la verdad es que aquí en México pues es algo utilizado. Y esto se debe a la inhibición de la bomba sodio-potasio en las células del miocardio, ¿ok? Tiene un efecto cronotrópico negativo del nodo sinusal y el nodo AB. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con fibrilación auricular se puede dar para disminuir la frecuencia cardíaca porque estos pacientes generalmente tienen respuesta ventricular rápida. Entonces, presenta disminución de la frecuencia cardíaca, ¿ok? A través de la disminución de la conducción del nodo AB. Su absorción es rápida, 75% de la dosis oral y el resto se inactiva. Se deben monitorizar los niveles. El nivel ideal actual es de 0.5 a 1. Y la mayor parte de la digoxina se excreta en la orina, ¿ok? Entonces es de eliminación renal. Entonces va a estar contraindicada en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. ¿En qué más contraindicada? En miocardiopatía hipertrófica obstructiva, porque imaginemos, si ya quedamos que tiene un efecto inotrópico positivo, entonces incrementa la contracción del corazón. Si el corazón de por sí ya está muy hipertrófico y se obstruye de tanta masa que tiene, si nosotros le incrementamos todavía más el inotropismo, pues incrementamos el gradiente de obstrucción. En los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White con fibrilación auricular también está contraindicada porque si nosotros bloqueamos el nodo auriculoventricular, todo puede bajar a través de la vía accesoria y degenerar en fibrilación ventricular, ¿ok? No está recomendada en disfunción diastólica ni en bloqueos, evidentemente, del nodo AB, porque pues puede llevar un bloqueo completo o bradicardias muy importantes. Entonces, ¿cuál es el medicamento que incrementa el riesgo de intoxicación por digoxina? La respuesta correcta es furosemida. Porque aquí podemos ver en la tabla 6.7, la que está de este lado, las causas desencadenantes para que el cuerpo o el paciente se haga mucho más sensible a los efectos de la digoxina. Dentro de esto, el principal o el más común es la hipocalemia. Entonces, dentro de los fármacos que tenemos acá, tenemos la eplerenona, que es un ahorrador de potasio, y de hecho, el potasio elevado protege de las arritmias que se generan por la intoxicación por digoxina, entonces esta queda descartada. El amlodipino, pues no es un calcio antagonista que por el momento pues no tiene, no es hidropiridínico, entonces no tiene efectos cronotrópicos, entonces no afecta el consumo de digoxina. La acetazolamida pues es un diurético, pero no genera hipocalemia y la furosemida es la que principalmente genera hipocalemia, entonces esta es la respuesta correcta, ¿ok? Dentro de las demás cosas que favorecen la intoxicación por digoxina, podemos ver que es la enfermedad renal, peso bajo, pacientes que están con hipoxia, pacientes tiroideos, o sea, que tienen mixedema, que tienen hipoxemia aguda, que tienen otros desequilibrios hidroelectrolíticos, pero podemos ver que la hipercalemia protege de las arritmias desencadenadas por digitálicos. Pacientes con infarto al miocardio tienen un miocardio sensible, entonces también pueden favorecerse arritmias. La tirotoxicosis, ¿ok? Entonces, o fármacos que tienen efectos directos sobre el nodo sinusal o el nodo AB, como calcioantagonistas no dihidropiridínicos, o sea, verapamil o diltiazem, y betabloqueadores, clonidina, metildopa y amiodarona. Entonces, aquí esto nos va a ayudar para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son precipitantes? Bueno, ayuno prolongado no tiene nada que ver porque la absorción pues es rápida. La hipercalemia no, porque nos protege contra las arritmias y el consumo de IECAS pues no tiene nada que ver. La opción B es enfermedad renal, sí, porque es de eliminación renal. La hipocalemia y el consumo de beta bloqueantes, correcto, porque estos tienen efectos bradicárdicos, entonces potencian su efecto. La vitamina K no tiene nada que ver, el sodio tampoco, la metformina tampoco, la enfermedad hepática no, hipomagnesemia sí, y los calciantagonistas no dihidropiridínicos pues no tienen efectos sobre el nodo, ¿ok?
Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas de intoxicación? La intoxicación por dioxina, los principales síntomas son anorexia, náusea, vómito, ¿ok? Son los que aparecen con mayor frecuencia cuando hay sobredosificación. Esto es cuando no se miden frecuentemente los niveles de digoxina o no se hacen ajustes a el paciente. Por ejemplo, si es un paciente muy delgado y damos dosis muy grandes, pues generalmente puede tener síntomas de intoxicación. Estos pacientes también pueden tener astenia marcada, pérdida de peso, esto también por el bajo consumo, por la hiporexia, pero también por disminución importante del gasto cardíaco por la bradicardia, ¿ok? E incluso ya muy raro, cuando la intoxicación es muy severa, pueden tener cefalea, visión borrosa, confusión, convulsiones, alteración en la percepción de colores, etcétera, ¿ok? Em, estos síntomas es muy raro que ya aparezcan en un paciente que consume digitálico, a menos que la afección sea severa, ¿ok? Entonces, dentro de las opciones de arriba, la A es la correcta. La digoxina no genera diarrea, no genera dolor precordial, disnea, ni taquicardia, ni constipación, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas de este caso clínico o podemos pasar al siguiente? Ok, pasamos al siguiente. Este es un caso de un masculino de 80 años con diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Acude por cefalea, refiere que se ha tomado la presión arterial en casa con cifras de 160-90. La exploración física lo encuentra sin alteraciones, los signos vitales están con una presión de 170-100, frecuencia cardíaca de 60, respiratoria 19 y temperatura 36. Debido a que pues en casa ya ha tenido cifras de TA alteradas y ahorita en la consulta también, decides iniciar tratamiento antihipertensivo. Entonces este paciente tiene 80 años y ¿cuál es la meta de presión arterial que vas a buscar en este paciente? Perdón, tenemos una duda de alguien que puso, ¿cuándo se ¿Sí? empiezan a ver los cambios del electro en la intoxicación por digoxina? Ah, perfecto. Bueno, ahorita antes de que sigamos con el caso siguiente, eso es muy importante porque la cubeta digitálica, que es el descenso del ST descendente, las derivaciones generalmente precordiales, más de B1, B4, em, no significa intoxicación por digital, ¿ok? Puede haber pacientes que estén con digoxina, con niveles normales, que estén, o sea, cumpliendo su efecto, o sea, que es el efecto deseado, y tengan cubeta digitálica sin que signifique intoxicación, ¿ok? Pero pues evidentemente si un paciente tiene síntomas de intoxicación, y tiene la cubeta digitálica, pues sí es altamente sugerente de que los niveles estén arriba de lo normal, ¿ok? Pero inclusive con niveles normales puede existir la cubeta digitálica, ¿ok? Sí, porque es la última ya. ¿Vale? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la meta de presión arterial en pacientes mayores de 80 años? Ok, ponen únicamente enfocarnos en la sistólica. Menos de 150. Y en segundo lugar, 130-80, 160-95. Y nadie lo quiere llevar a 120-80. Ok, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes tratamientos podría tener efecto benéfico tanto para la presión arterial como para la hiperplasia prostática? ¿Cuál del siguiente grupo antihipertensivo? Alfa bloqueantes, YECA, tiazidas o beta bloqueantes.
Ok, alfa bloqueantes. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el principal efecto adverso de las tiazidas en este grupo de pacientes? O sea, pacientes mayores, más de 80 años. Distiroidismo, lesión renal aguda, hipoglucemia o hiponatremia. Ok, hiponatremia la mayoría. Entonces, vamos a pasar al análisis del caso para que nos dé tiempo de terminar los siguientes casos que nos esperan. ¿Cuál es la meta de presión arterial en pacientes de 80 años? Ok, depende de cuándo y de dónde lo leamos, ok, y de cuándo formularon tu pregunta para el ENAM, ok. Porque sí, si nosotros leemos JNC 7, que se publicó hace ya algunos años, la recomendación en ese entonces era tener a los pacientes con una sistólica de menos de 150 y una diastólica de menos de 190. Sin embargo, en el 2018 ya se publicaron estas guías del ACC AHA y de la ESC, que si podemos ver, nos recomiendan en los pacientes, independientemente de la edad, si son más de 65 años, tenerlos menos de 130/80, ¿ok? Esto es a través de un estudio que se llama SPRINT, en el que se vio que el control estricto de la presión arterial sí trae beneficios a largo plazo en todos los pacientes, ¿ok? Por ejemplo, en las guías de la ESC del 2018, también nos recomiendan tener a los pacientes, bueno, aquí te dan un rango de 130 a 140 y de 70 a 79, pero pues esa opción no viene en las de acá arriba, entonces la más cercana a las últimas recomendaciones es 130/80. Ahora, si tu pregunta del ENARM se formuló antes del 2017 y no la han cambiado, pues la respuesta correcta sería 150, pero no solo fijarnos en la sistólica, ¿ok? Sino fijarnos también en la diastólica que esté debajo de 90. Y si te das cuenta, este caso, el paciente ya había tenido presiones arriba de 170, 100, ¿ok? Entonces también no era hipertensión sistólica aislada, sino hipertensión arterial sistémica, o sea, con elevación de ambas, ¿ok? Entonces también tendríamos que ponerle metas para la diastólica y aunque lo vea hecho con base a JNS7, aquí no estamos poniendo metas en la diastólica que también se deben de poner. Entonces, la respuesta más correcta en esta pregunta es la C, ¿ok? Ahora, ¿cuál de los siguientes tratamientos podría tener efecto benéfico para la presión arterial y hiperplasia prostática? Pues sí, la respuesta correcta es alfa bloqueantes. Digo, honestamente no es algo que se indica, o sea, que digas, el paciente tiene hiperplasia, le voy a dejar únicamente tamsulosina como única línea de tratamiento, no. Pero en pacientes que tienen antihipertensivo y se les va a iniciar tamsulosina, generalmente sí van a requerir después una disminución en la dosis de los antihipertensivos. Pero pues aquí esta respuesta, aunque no es algo que se haga en la vida real, esta pregunta pues está truqueada y está súper dirigida hacia que contestemos esto, alfa bloqueantes. Recordemos que la tamsulosina es de las primeras líneas para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y se fija selectivamente y competitivamente a los receptores alfa-1 posinápticos, principalmente los A y los D. Y esto produce relajación del músculo liso, mejorando los síntomas de la hiperplasia prostática y así disminuyendo también la presión arterial. ¿Ok? Entonces, esto honestamente no es algo que se haga en la vida real, o sea, jamás yo voy a iniciar únicamente tamsulosina para pacientes con hipertensión, pero si se dan cuenta, esta pregunta está truqueada para que nosotros contestemos eso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el principal efecto adverso de las tiazidas en este grupo de pacientes? ¿Ok? Aquí nos preguntan distiroidismo, lesión renal aguda, hipoglucemia o hiponatremia. La respuesta correcta es hiponatremia. Recordemos que las tiazidas inhiben la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo distal, ¿ok? Y que sí son parte de las líneas de tratamiento dentro de la primera línea de tratamiento para hipertensión arterial sistémica. Y cumplen un efecto antihipertensivo generalmente a dosis bajas. O sea, por ejemplo, si es hidroclorotiazida,
a 12.5 miligramos ya cumple su efecto antihipertensivo y aunque nosotros le subamos más la dosis, vamos a subirle más el efecto diurético, pero no vamos a subirle más el efecto antihipertensivo. Entonces, a dosis bajas es cuando cumplen su efecto antihipertensivo. Estas están contraindicadas en tasas de filtración glomerular menos de 30 y su principal efecto adverso en los pacientes de edad avanzada es la hiponatremia, ¿ok? También, dentro de los otros desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden hacer es la hipocalemia. También pueden dar hiperglucemia, disminuyendo la sensibilidad de la insulina, entonces pueden incrementar el riesgo de diabetes, pero este es un caso muy, muy, muy extraño, entonces no es algo que realmente nos concierne al momento de indicar este tipo de tratamientos. En general, todos los diuréticos, todos te van a precipitar hiperuricemia y por lo tanto te pueden dar un ataque agudo de gota. También las tiazidas te incrementan el colesterol total y te disminuyen el LDL, ¿ok? Pueden dar hipercalcemia y disfunción eréctil, ¿ok? Ya muy, muy raro te pueden dar las tiazidas efectos inmunes como pancreatitis, angeitis, neumonitis, nefritis intersticial y fotosensibilidad. Pero generalmente en un paciente de edad avanzada entonces no vamos a dejar una tiazida como tratamiento antihipertensivo porque muchos de estos presentan hiponatremia y puede ser sintomática con efectos neurológicos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en esta tabla podemos ver que la hiponatremia es de los efectos más frecuentes, así como la hipocalcemia e hipomagnesemia, ¿ok? Y la hipocalemia, ¿ok? Vale, ¿dudas de ese caso? ¿O seguimos con el siguiente? Creo que no hay dudas, ¿verdad? Entonces podemos seguir. Perfecto. Bueno, si hay dudas al final, si quieren, pueden preguntarles. Vamos a pasar al siguiente caso. Es un paciente femenino, 34 años de edad, sin antecedentes de importancia. Acude a cita de control por embarazo de 22 semanas de gestación. Refiere se le han realizado tomas de presión arterial en casa de hasta 160/95. Tú en la consulta le encuentras con frecuencia de 70, presión de 150/90, respiratoria de 18 y temperatura 36. Decides iniciar tratamiento antihipertensivo con el siguiente fármaco. Aquí van las preguntas. Esta todos la van a tener bien. Casi todos. Muy bien, 88%. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora nos preguntan, los efectos adversos del uso de IECA en el embarazo es el siguiente. Hipotensión ortostática, malformaciones fetales, parto pretérmino o amenaza de parto, aborto. La mayoría, malformaciones fetales. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. Un poco más difícil. ¿Cuál de las siguientes condiciones cardíacas contraindica un embarazo? Infarto agudo al miocardio previo, comunicación interauricular con cortocircuito izquierda-derecha, síndrome de Eisenmenger o tromboembolia pulmonar previa. Ahora sí está más complejo. Ok, la mayoría síndrome de Eisenmenger, segundo CIA, izquierda-derecha. Ya, menos TEP e infarto. Ok, vamos a pasar a la explicación para que nos dé tiempo. Bueno, no les voy a dar una clase de hipertensión gestacional, eso es algo que concierne un poco más a ginecología, pero lo que sí quería era que viéramos
la principal indicación en pacientes embarazadas y las contraindicaciones de los fármacos más habituales que se suelen dar, ¿ok? Entonces, en el embarazo, pues ya sabemos que hasta el 5 o 10% de las mujeres pueden tener hipertensión arterial, ¿ok? Y esto se clasifica en diferentes entidades: hipertensión gestacional, hipertensión crónica o preeclampsia, eclampsia, ¿ok? De acuerdo a los criterios clínicos que pues en un módulo de ginecología se podrán revisar. Pero para todas estas, la primera línea de tratamiento, si es un paciente únicamente con descontrol, no con emergencia, corresponde a la metildopa, ¿ok? Y de segunda línea se pueden dar la betalol, nifedipino e hidralazina. Entonces los agonistas alfa, como la metildopa, actúa centralmente como un agonista alfa 2 adrenérgico, ¿ok? Y es el antihipertensivo de primera elección en los primeros 2 trimestres del embarazo. Como tiene un efecto central, puede provocar insomnio, fatiga, depresión, gerostomía y podría elevar las enzimas hepáticas, pero solo en el 5%. Los otros medicamentos que se encuentran ahí en las opciones, por ejemplo, captopril y losartán, que son YECAS y ARA2, están asociados a malformaciones fetales, ¿ok? Y el metoprolol está asociado a restricción del crecimiento intrauterino y bradicardia fetal. Entonces, no están recomendados en el embarazo. Ahora, entonces, pues esto también es parte de la pregunta anterior. El YECA en el embarazo está contraindicado por malformaciones fetales. En el primer trimestre, principalmente malformaciones cardiovasculares y del sistema nervioso central que suelen ser mayores, muchas de ellas no compatibles con la vida. En el segundo y en el tercer trimestre se asocian a fetopatía por disminución en la perfusión renal fetal, ¿ok? O sea, principalmente en el sistema genitourinario, ¿ok? Entonces, por eso es que no se suelen dar estos medicamentos y en cuanto se diagnostica una paciente embarazada con este fármaco, debe suspenderse inmediatamente. Ahora, esta que es la pregunta que está un poco más compleja. ¿Cuál condición cardíaca contraindica un embarazo? Un infarto agudo al miocardio previo no contraindica un embarazo. Comunicación interauricular con cortocircuito izquierda-derecha tampoco contraindica un embarazo. Aquí nos los tendrían que especificar un poco más porque habría que ver el tamaño del cortocircuito, el tamaño del defecto, si tiene implicaciones hemodinámicas o no. Pero bueno, aquí lo que nos están dando a entender que el cortocircuito sigue siendo izquierda a derecha, o sea que las presiones izquierdas siguen siendo mayor que las derechas. Entonces, queremos creer que no está contraindicado el embarazo. ¿Ok? La tromboembolia pulmonar previa tampoco contraindica un embarazo, o sea, sí haría un embarazo ser de alto riesgo, porque pues por los efectos del embarazo es un poco más trombogénico, pero pues a lo mejor con tromboprofilaxis, medidas, pudiera llevarse a cabo el embarazo. Lo que sí es un embarazo de muy alto riesgo es el síndrome de Eisenmenger. Y aquí les pongo las guías de hipertensión pulmonar de la ESC de 2015, en el que nos dice que el síndrome de Eisenmenger son en pacientes con enfermedad congénita, con cortocircuitos demasiado grandes, que invierten la relación, o sea, si el cortocircuito generalmente era, o sea, si las presiones generalmente son mayores las sistémicas que las pulmonares, en el Eisenmenger es al revés, las presiones pulmonares ya sobrepasaron a las presiones sistémicas y estos pacientes pues ya tienen un shunt bidireccional. Tienen cianosis, eritrocitosis secundaria y pueden tener afección de múltiples órganos. Aquí en las recomendaciones podemos ver que con recomendación 1C nos dicen que está recomendado evitar el embarazo y que el embarazo está asociado con muy alto riesgo en la madre y en el feto y debe ser desalentado, ¿ok? Y que debemos hacer énfasis en la anticoncepción, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta acá es síndrome de Eisenmenger, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas? Ponme aquí una duda del caso pasado. Sí. Dice, doctor, perdón, no escuché bien. ¿A los pacientes mayores de 80 años no se les deja tiazidas por los efectos adversos? Sí. Las últimas guías de tratamiento de hipertensión, previamente, si podemos ver, por ejemplo, las guías como JNS7, nos decía que de primera línea de tratamiento, casi para todos, debíamos de dar una tiazida, ¿no? Las nuevas guías de tratamiento de la hipertensión arterial sistémica ponen a todos los grupos de fármacos como fármacos de primera línea,
¿ok? Entonces podemos usar de primera línea YECAS, ARA2, calcio antagonistas. Los betabloqueadores no los pone de primera línea ni los alfa bloqueantes, más que en pacientes muy selectos. Por ejemplo, alfa bloqueantes en pacientes de raza negra. Pero en general tenemos, digamos, todos los grupos de fármacos de primera línea. Y en pacientes de edad avanzada no se recomienda iniciar tiazidas de primera línea. ¿Ok? Entonces, cualquier otro grupo menos los tiazidas. Ok, del caso previo de este caso, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos, estos últimos son muy rápidos. Vamos a pasar para que nos dé tiempo. Este es un caso actual, nuevo. Es un masculino de 64 años. Tiene antecedente asma, diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada. Acude por un cuadro clínico, 3 días de evolución, tos seca, cefalea, mialgias, artralgias, fiebre hasta 38.5 grados centígrados y anosmia. Sospechas que el paciente tiene infección por SARS-CoV-2. Entonces, la pregunta ya, ¿cuál de los siguientes es el principal factor de riesgo para infección y gravedad por este virus? A, diabetes. B, hipertensión arterial sistémica. C, enfermedad cardiovascular. O D, asma. Todos son, pero ¿cuál es el principal? Vamos a ver qué votó la mayoría. Ok, está un poco ahí peleado. Hipertensión contra diabetes. Hipertensión en primer lugar. Ok, perfecto. Y nos preguntan, ¿cuál de los siguientes no es una manifestación cardiovascular de la infección por SARS-CoV-2? Lesión miocárdica con miocarditis, síndrome coronario agudo, tromboembolia pulmonar o síndromes aórticos agudos. No sé si este tema de COVID vaya a venir en el ENARM de este año, pero pues quise meter un poco de enfermedad cardiovascular y COVID. Ok, la mayoría síndromes aórticos agudos. Perfecto. Entonces vamos a desglosar estas preguntas. ¿Cuál de los siguientes es el principal factor de riesgo para infección y gravedad por este virus? Acá les estoy presentando un reporte de este año de Nature en el que es COVID y su relación con la enfermedad cardiovascular. Entonces podemos ver aquí la siguiente tabla. Fuera del paréntesis son los números absolutos y adentro del paréntesis los números porcentuales de estas diversas poblaciones que se analizaron tanto en China, Italia y Estados Unidos, ¿ok? Entonces podemos ver, si nosotros si quieren, fíjense nada más a los números que están dentro del paréntesis. La mayoría, o sea, los números más altos se encuentran dentro del grupo de hipertensión, o sea que va desde el 15 hasta el 53% de los pacientes, 58% de los pacientes, o sea, siendo la enfermedad que tiene mayor prevalencia de comorbilidad, ¿ok? En estos pacientes, ¿ok? Tanto como prevalencia, o sea, mayor incidencia, perdón, mayor presentación de casos, como mayor comorbilidad o tasa de complicación, ¿ok? La enfermedad cardiovascular en porcentuales va desde el 5.8 hasta el 25%, o sea, casi un cuarto, pero no tanto como la hipertensión, que puede ser hasta un poco más de la mitad. La diabetes tampoco, están como intermedio entre estos dos, ¿ok? El asma sí es un factor de riesgo de gravedad, pero no tanto un factor de riesgo para infección, a menos que estén con uso de esteroides crónicos inhalados, pero aún así la hipertensión sigue siendo mayor, ¿ok? Ahora, ¿cuál de los siguientes no es una manifestación cardiovascular de la infección por SARS-CoV-2? Entonces aquí les pongo esta tablita de este mismo artículo en el que nos ponen lo siguiente, ¿ok?
Tanto la hipertensión como la enfermedad arterial coronaria como la diabetes pueden ser factores de susceptibilidad, factores de severidad para la infección por el virus, ¿ok? Una vez que el virus infecta y genera la neumonía, la respuesta inflamatoria sistémica, tenemos los siguientes efectos. Puede haber por afección directa miocarditis o por afección indirecta lesión miocárdica, o sea, elevación de troponinas sin que haya miocarditis, pero por afección, por respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Puede haber, tiene efectos protrombóticos, también sabemos que que la inflamación sistémica pues es un factor protrombótico, entonces, por lo cual puede llevarnos a síndromes coronarios agudos o tromboembolismos. No es poco frecuente. A nosotros nos llegan bastante pacientes con infartos y con tromboembolias o embolismos, tanto arteriales como venosos, por COVID, ¿ok? Y tanto por la afección miocárdica puede haber arritmias, por la afección miocárdica directa del virus, también por el tratamiento o los fármacos que se están probando para el tratamiento de este virus. Por ejemplo, hubo un tiempo que se daba frecuentemente hidroxicloroquina y acitromicina previo a los resultados de los estudios, y estos frecuentemente prolongaban el QT y podían degenerar en taquicardias ventriculares, principalmente helicoidales, ¿ok? Entonces, los principales efectos o las manifestaciones cardiovasculares del COVID-19 es lesión miocárdica indirecta o lesión miocárdica directa, o sea, una miocarditis. Puede haber descompensación de una falla cardíaca previa o una falla cardíaca nueva por miocarditis. Puede haber eventos trombóticos como síndromes coronarios agudos o tromboembolismos, tanto arteriales como venosos de cualquier sitio, o puede haber arritmias, ¿ok? Entonces, estos son las manifestaciones cardiovasculares. Los síndromes aórticos agudos no están relacionados con COVID-19, ¿ok? Ahora, en cuanto al consumo previo de yecas o aras, que durante un tiempo se estuvo diciendo que era un factor predisponente para la infección por virus de SARS-CoV-2. Esto se vio únicamente en animales, ¿ok? En estudios que se hicieron con ratones, nunca se comprobó en estudios humanos, e incluso se ha visto que los pacientes que se mantienen bien controlados independientemente del tratamiento no están predispuestos a tener mayor infección simplemente por el consumo del fármaco. Sí por ser hipertensos, pero no y por el consumo del fármaco que este paciente tenga, ¿ok? Entonces, aquí, y de enfermedad cardiovascular y COVID, ¿alguna duda? ¿O pasamos al último, que está muy, muy corto? No, ¿verdad? Bueno, pasamos al último, que ya estamos en tiempo. Este caso es un paciente femenino, 40 años. Acudió a urgencias hace 6 meses por palpitaciones. Le realizaron diagnóstico de fibrilación auricular paroxística. En esa ocasión hicieron cardioversión farmacológica. Fue egresada con anticoagulación amiodarona oral. Entonces, te preguntan, con respecto a la amiodarona, ¿cuál de los siguientes no es un efecto adverso de dicho fármaco? ¿Cuál no es un efecto adverso? Hiperpigmentación, trastornos tiroideos, fibrosis pulmonar o ataques de gota. ¿Cuál no? Ataques de gota. La mayoría votó por eso, pero está un poco dividido con fibrosis pulmonar y hiperpigmentación cutánea. Ok. Vamos a hacer la revisión rápidamente. La amiodarona, bueno, sabemos que este es un antiarrítmico que pertenece al grupo 3, pero tiene acciones mixtas bloqueando tanto los canales de calcio como de sodio, o sea, pertenece al grupo 1 y 3, ¿ok?
Sus efectos también los produce prolongando la duración del potencial de acción y del periodo refractario efectivo, así disminuyendo los potenciales de acción postmembrana, disminuyendo el potencial arrítmico en estos pacientes. Su absorción es variable del 30 al 50%, tiene distribución en tejido adiposo, su eliminación es lenta, tienen incluso vida media hasta de 6 meses y se deposita en tejidos grasos, también en hígado y en pulmones. Es el fármaco hasta el momento más efectivo para la prevención de paroxismos de fibrilación auricular y para mantener un paciente en ritmo sinusal. Entonces también de aquí podría haber surgido la pregunta de ¿qué fármaco nos va a ayudar a mantenerlo en ritmo sinusal? Sería amiodarona. Está contraindicada en enfermedades del nodo, bradicardia, síncopes, bloqueos, choque cardiogénico y neumopatías severas, ¿ok? Porque sí puede tener toxicidad pulmonar, neumonitis y fibrosis pulmonar, puede generar bradicardias, prolongación del QT, degenerando en torsades de Pointes o taquicardia ventricular helicoidal, como prefieran llamarlo, pero esto es muy poco frecuente, en menos del 0.5. Puede dar por su depósito sistémico también neuropatía, y cuando se deposita en piel y el paciente está expuesto al sol, da una decoloración azul-gris de la piel únicamente en áreas expuestas a la luz, o sea, da fotosensibilidad, ¿ok? Recordemos que también de los efectos más frecuentes, o sea, el 6% pueden desarrollar hipotiroidismo, o sea, sí es bastante frecuente, 6 de cada 100, y 1 de cada 100 puede desarrollar hipertiroidismo, ¿ok? Entonces, estos son los principales efectos, o sea, sí produce pigmentación cutánea, sí produce trastornos tiroideos, que es la principal. La fibrosis pulmonar no es tan frecuente, pero sí tiene metabolismo y depósito pulmonar, y ataques de gota no se encuentra relacionado, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí son todos los casos. No sé si alguien tenga alguna duda de alguno de los casos. Mientras aquí les dejamos el contacto tanto del programa que es Cardio Academic como mi Twitter personal por si tienen alguna duda o quieren comentar algo. Estoy aquí abierto a preguntas y respuestas. Hola. Hola, doctora. Hola, Carlos, muchas gracias. Muy bien, bueno, soy la doctora Loja Meave. ¿Cómo están todos, chicos? Buenas tardes. Bueno, Carlos, primero agradecerte esta excelente sesión. Creo que estos casos, para concluir justamente esta sesión, este ciclo de sesiones que hemos tenido, estuvo perfecto. Te agradecemos muchísimo, Carlos, el Gracias haber por la invitación. participado. Y bueno, le quiero agradecer en particular a Carlos porque, bueno, creo que es un ejemplo. Carlos es residente en el Instituto Nacional de Cardiología y creo que nos causa una sensación muy particular el que alguien como tú nos des esta última sesión. Creo que cierras este segmento de sesiones que ha sido con muy buena participación y ha existido una excelente respuesta de parte de los que han asistido. Y estoy muy contenta de que nos hayas compartido esta parte. Justamente, qué mejor que un residente del instituto que cierre este ciclo de sesiones. Y no sé, Carlos, si les quisieras desear algo a los chicos para su examen o hacerles algún comentario en particular. Sí, claro. Bueno, primero que nada, agradezco importantemente la invitación y pues yo quisiera decirles a todos que esto que están por realizar, que es el examen, no sé si sea la primera vez que lo realizan o lo vayan a realizar por segunda, tercera ocasión, etcétera, no lo vean de manera diferente más que un solo examen, ¿ok? Es un examen que no siempre mide conocimiento, que tampoco lo pasa el que es el mejor, sino lo pasa el que lo lee adecuadamente, el que llega preparado física, emocionalmente, espiritualmente a ese examen. Entonces, pues tomarlo todo con calma, leer todo y tomarlo con bastante sabiduría. Esto no va a definir lo que son. Al final lo que define lo que son ustedes mismos, y esto es simplemente un examen más que van a realizar, de muchos, porque les restan muchos exámenes más en lo que restan de la vida,
pero es un paso más hacia sus sueños y hacia sus metas. Entonces les deseo el mejor de los éxitos y lo que necesiten, pues pueden encontrarme tanto por las redes sociales o aquí a través de la doctora Aloja o de Carlos. Sin ningún problema pueden contar conmigo. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Y bueno, a mí me gustaría cerrar este ciclo, entonces, este ciclo, lo que me gustaría mencionarles es, bueno, primero desearles todo lo mejor, todo el éxito. No les deseo buena suerte porque yo no creo en la suerte, solo creo en el resultado del esfuerzo, definitivamente. El resultado del esfuerzo somos todos los que estamos dedicados a lo que nos encanta hacer. Entonces, les deseo todo el éxito. Y me gustó algo que dijo Carlos, creo que es muy importante. Este examen, el pasarlo o no, no los define. Eso creo que es algo muy importante, porque ni el pasarlo nos garantiza un futuro, ni el no aprobarlo tampoco nos define nuestro futuro. Simplemente es un requisito este examen, hay que dedicarle toda la atención y todo el esfuerzo, que es así como lo han hecho y como los he visto aquí subidos en esta plataforma académica. Entonces, pues lo que hay que hacer es continuar a eso, haciendo nuestro máximo esfuerzo, retándonos todos los días, ser muy competitivos con una sola persona, con nosotros mismos, y ser muy comprometidos con lo que hacemos. Y creo que si ustedes han llegado hasta aquí, cada uno de ustedes, y ha terminado una carrera de medicina, no me queda la menor duda de que están comprometidos con este esfuerzo. Entonces, les deseamos lo mejor y esperamos verlos en un futuro definitivamente. Entonces, le quiero agradecer al doctor Ángelo Sánchez Martínez, que organizó esta plataforma académica para justamente enfrentarse a este reto del examen nacional de residencia. Ángelo es alguien de quien estamos muy orgullosos, muy orgullosos. Ha sido siempre un colaborador infatigable con nosotros. Entonces, me gustaría pedirte, Ángelo, agradecerte todo este esfuerzo y que por favor cierres este ciclo de sesiones académicas. Hola, muy buenas noches a todos. Yo también les quiero agradecer a cada uno de ustedes, también a la doctora Aloja, al doctor Eric, por la invitación que me hicieron para coordinar estas sesiones. También le quiero dar las gracias a cada uno de los ponentes, a ti, Datoli, que bueno, tuve la oportunidad de verte también como residente de medicina interna y ahora ya un residente de cardiología. La verdad que qué orgullo, y pues te quiero felicitar por esta gran sesión. Muchas gracias a todos los que participaron y espero que esto les sirva mucho en el día de su examen. Si bien el objetivo de esto fue que estuviera fundado en las guías de práctica clínica, en algo muy aterrizado y en preguntas, vamos, que fueran muy enfocadas a lo que pueda venir en su examen. Y pues me resta decirles únicamente que les deseo mucho éxito en su examen, que se sigan preparando porque, pues bueno, si bien no será el único examen, sino que vendrán muchos más. Y nuevamente les mando un cordial saludo a cada uno y estaremos en contacto nuevamente. Nos gustaría saber, obviamente, su opinión y espero que puedan contestar la encuesta que ya está en sus correos. Nuevamente, de mi parte, de parte de la doctora Loja, del doctor Eric, de cada uno de los ponentes, les damos las gracias por haber estado aquí 2 veces por semana y bueno, mucho éxito y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. A todos, gracias.